¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si todo lo que te contaron sobre Adán y Eva fuera solo el comienzo de algo mucho más grande? ¿Qué pasaría si te dijera que esta historia que conocemos desde niños esconde un final que pocos conocen? Un final que aún hoy sigue impactando tu vida. La caída en el Edén fue solo la primera página de un libro mucho más profundo. Un libro que habla de ti, de tu destino y de un plan divino que sigue en marcha hoy en día. ¿Qué pasó realmente con Adán y Eva después del Edén? ¿Qué significa esta historia para el mundo de hoy? Y lo más importante, ¿cuál es el mensaje oculto que Dios quiere que descubras hoy? Muchos creen que el error de Adán y Eva fue solo un incidente del pasado, algo alejado de nuestra realidad. Pero lo cierto es que el final de esta historia aún se está escribiendo, y tú eres parte de ella. En los próximos minutos descubrirás que hay un secreto oculto desde la fundación del mundo. Un secreto que revela la verdadera batalla espiritual que comenzó en el Edén y que todavía está sucediendo a tu alrededor. ¿Qué pasó después de la expulsión? ¿Cómo ha afectado esto a cada generación de la humanidad? Y lo más sorprendente, ¿cómo se relaciona esto directamente con tu vida hoy? Pero antes de sumergirnos en esta poderosa revelación, quiero preguntarte algo muy simple, pero extremadamente importante. Escribe ahora mismo en los comentarios: paz en Cristo. Esto es más que un gesto, es un acto de fe. Al comentar esta frase, te unes a miles de hermanos y hermanas que buscan la verdad y desean ser guiados por el Espíritu Santo. Y deja tu like en este video. ¿Sabes por qué? Porque cada me gusta hace que este mensaje llegue a más personas. Personas que pueden estar pasando por momentos difíciles, personas que necesitan esta revelación. YouTube no quiere promocionar este tipo de contenido, pero tú puedes marcar la diferencia. Muchos utilizan este canal como fuente de apoyo espiritual porque no todos tienen una iglesia cerca, y por eso necesito que participes activamente. Así que comenta, dale me gusta y suscríbete, porque juntos estamos difundiendo la palabra de Dios. Ahora, escuche atentamente. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en su vida. No te pierdas nada de lo que se hablará aquí. ¿Empezamos? Cuando pensamos en el jardín del Edén, inmediatamente nos viene a la mente el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del pecado. Pero hay otro árbol en el Edén, un árbol misterioso y a menudo olvidado, el árbol de la vida. ¿Qué le pasó a ese árbol? ¿Se ha ido para siempre o aún está accesible su fruto? La Biblia nos dice en Génesis 3, 22, 24, que después de la caída, Dios colocó querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Y aquí está el gran misterio. Este árbol no fue destruido, solo se le bloqueó el acceso. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía esta fruta que hacía que su ingestión fuera tan peligrosa para un hombre en estado de pecado? Dios sabía que si Adán y Eva comían de este fruto después de la caída, vivirían eternamente en un estado de separación de Dios, un estado de muerte espiritual permanente. El pecado ya había corrompido a la humanidad, y permitir que el hombre viviera eternamente en ese estado sería un destino peor que la muerte misma. Ahora mira cómo esto se conecta con tu vida hoy. Todos nacemos con un profundo deseo de algo que siempre parece estar fuera de nuestro alcance. Un vacío, una sed espiritual que nada en este mundo puede saciar. Este anhelo no es casualidad, es un eco del Edén. Nuestra alma anhela el árbol de la vida, el fruto de la comunión eterna con Dios. Y aquí está la revelación. El árbol de la vida no ha desaparecido, ha sido reservado para aquellos que venzan. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el 2.7, Jesús hace una promesa.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto significa que la historia de Adán y Eva no terminó con la expulsión. Todavía se está desarrollando, y tú tienes la oportunidad de participar en el final glorioso que Dios tiene reservado. El pecado puede haber cerrado el acceso al árbol de la vida, pero Jesús abrió un nuevo camino. Lo que se perdió en el Edén puede restaurarse por medio de Cristo. Ahora, detente un momento y piensa, ¿qué está bloqueando tu acceso a esta promesa? El Edén fue cerrado por el pecado, pero el Calvario abrió las puertas del paraíso. ¿Estás listo para este viaje de regreso a la presencia de Dios? Después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva tuvieron su primera gran revelación, la vergüenza de la desnudez. Por primera vez sintieron el peso de la separación de Dios. ¿Pero por qué ocurrió esto? La Biblia nos dice en Génesis 3:7 que después de que pecaron, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo que antes era natural, ahora se ha convertido en fuente de miedo y culpa. El pecado los había despojado de su inocencia y los había revestido de vergüenza. Su primera reacción fue intentar ocultar esta vergüenza con hojas de higuera. Pero cuidado, las hojas son frágiles, temporales e incapaces de cubrir completamente. Esto representa el intento humano de ocultar el pecado con sus propios esfuerzos. Y aquí está la revelación. El hombre nunca podrá cubrir su propia culpa. Entonces, ¿qué hizo Dios? La respuesta está en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y para su mujer, y los vistió. Para que pudieran vestirse de piel, tuvo que morir un animal. Este fue el primer sacrificio de la historia, y no fue hecho por manos humanas. Fue Dios mismo quien se sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre. Aquí tenemos el primer vistazo del plan de redención. El pecado exige la muerte, pero Dios ha provisto un sustituto. Desde el Edén, la forma de cubrir el pecado siempre ha implicado derramamiento de sangre inocente por amor. El Edén fue cerrado por el pecado, pero el Calvario abrió las puertas del paraíso. ¿Estás listo para este viaje de regreso a la presencia de Dios? Después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva tuvieron su primera gran revelación: la vergüenza de su desnudez. Por primera vez sintieron el peso de la separación de Dios. ¿Pero por qué ocurrió esto? La Biblia nos dice en Génesis 3:7 que después de que pecaron, se les abrieron los ojos y gritaron porque estaban desnudos. Lo que antes era natural ahora se ha convertido en fuente de miedo y culpa. El pecado los había despojado de su inocencia y los había revestido de vergüenza. Su primera reacción fue intentar ocultar esta vergüenza con hojas de higuera. Pero cuidado, las hojas son frágiles, temporales y no consiguen cubrir completamente. Esto representa el intento humano de ocultar el pecado con sus propios esfuerzos. Y aquí está la revelación: el hombre nunca puede ocultar su propia culpa. Entonces, ¿qué hizo Dios? La respuesta está en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo túnicas de cuero para el hombre y para la mujer, y los vistió. Para poder vestirse de cuero, tenía que morir un animal. Este fue el primer sacrificio de la historia, y no fue hecho por manos humanas. Fue Dios mismo quien se sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre. Aquí tenemos el primer vistazo del plan de redención. El pecado exige la muerte, pero Dios ha provisto un sustituto. Desde el Edén, la manera de cubrir el pecado siempre ha implicado el derramamiento de sangre inocente por amor. La respuesta es profunda. La ofrenda de Abel simbolizaba la fe y la dependencia de Dios, mientras que la de Caín representaba la justicia propia y la independencia. Caín quería ser aceptado por Dios, pero a su manera, sin sacrificio, sin sangre, sin obediencia.
Quería que Dios aceptara un camino diferente al que Dios mismo había establecido. ¿Y qué pasó después? Caín, dominado por la envidia, mató a Abel. Este fue el primer asesinato de la historia, y no fue un crimen común, fue un ataque a un hombre justo, un símbolo de Cristo. Jesús mencionó a Abel como uno de los primeros mártires de la humanidad, Lucas 11:50-51. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, pero Dios ya estaba preparando otra sangre, una sangre más poderosa, la sangre de Cristo, que no clama venganza, sino perdón. Veamos cómo esto se aplica a nosotros hoy. Muchos todavía intentan acercarse a Dios como lo hizo Caín, confiando en sus propias obras y tratando de ganarse el favor de Dios mediante sus propios esfuerzos. Pero la única ofrenda que Él acepta es la que viene a través del camino de la fe y del sacrificio perfecto de Cristo. El Señor le dijo a Caín en Génesis 4:7, «Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y quiere apoderarse de ti, pero tú debes dominarlo». Esto significa que el pecado siempre estará a la puerta, listo para dominarnos, pero está en nosotros elegir el camino de la obediencia y de la gracia. Y aquí viene la gran pregunta para ti. ¿Estás ofreciendo tu vida a Dios como Abel, en fe y dependencia, o como Caín, tratando de hacer todo a tu manera? No podemos crear nuestros propios atajos hacia Dios. Solo hay un camino, y ese camino es Cristo. La historia de Caín y Abel nos enseña que la verdadera adoración a Dios no proviene solo de lo que ofrecemos, sino de la condición de nuestro corazón al ofrecer. Si tu vida fuera una ofrenda, ¿Dios la aceptaría? Después de la tragedia de Caín y Abel, muchos podrían haber pensado que el plan de Dios para la humanidad se había frustrado. El primer hijo de Adán y Eva se había convertido en asesino, y el hijo justo, Abel, había sido asesinado. Pero Dios siempre tiene un plan más grande. En Génesis 4:25 leemos que Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, y se dice que Set fue dado por Dios como reemplazo de Abel. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque es a través de los descendientes de Set que aparecen los primeros hombres que invocaron el nombre del Señor. Génesis 4:26. Mientras el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Set llevaba la promesa de redención. Y más que eso, de los descendientes de Set vinieron Noé, Abraham, David y finalmente Jesucristo. Esto nos enseña una gran lección espiritual. El pecado puede intentar corromper el plan de Dios, pero nunca podrá destruirlo. Quizás usted haya enfrentado pérdidas, decepciones y tragedias. Quizás usted haya sentido como si todo se desmoronara a su alrededor, como le ocurrió a Adán y Eva después de la muerte de Abel. Pero prestad atención, Dios siempre trae nueva esperanza. El nacimiento de Set nos recuerda que Dios siempre restaura lo perdido. Lo que parecía el final del linaje justo era en realidad solo el comienzo de un nuevo plan divino. Ahora, mira cómo esto se conecta con tu vida. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado borrar tu fe? ¿Cuántas veces ha intentado robarte la esperanza? Pero debes saber que Dios siempre tiene un 7 para tu vida, una nueva oportunidad, una nueva promesa, una nueva restauración. En Joel 2:25, Dios hace una promesa increíble. Yo restauraré los años que comieron las langostas. Esto significa que lo que el pecado destruyó, Dios puede reconstruirlo. Y hoy, Él te pregunta, ¿estás listo para recibir lo nuevo que Él tiene para ti? El legado de Set demuestra que la historia de la humanidad no terminó en el Edén. La promesa continuó, y esa promesa llega a ti hoy. Eres parte de esta historia. El linaje de Set siguió la promesa de Dios,
Pero el pecado continuó extendiéndose entre los hombres. A medida que pasaba el tiempo, la corrupción y la maldad se multiplicaron en la tierra, hasta el punto que Dios declaró que el corazón del hombre estaba continuamente inclinado hacia el mal. Génesis 6:5. Ante esto, Dios tomó una decisión drástica. Juzgaría la tierra con un diluvio, pero preservaría un remanente fiel. Aquí es donde entra Noé, descendiente de Set. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Y este detalle es crucial. Noé no era perfecto, pero halló favor ante Dios. Esto nos enseña que lo que nos salva no es nuestra propia justicia, sino la gracia del Señor. Ahora, observe la conexión con la historia de Adán y Eva. El diluvio fue una especie de reinicio para la humanidad, pero la esencia del plan de Dios siguió siendo la misma. Así como Dios había expulsado a Adán y Eva del jardín para protegerlos de una eternidad de pecado, ahora estaba limpiando la tierra para darles un nuevo comienzo. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Dios salvó a Noé y a su familia? La respuesta está en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En otras palabras, Noé obedeció incluso sin ver. Él creyó en la advertencia de Dios antes de que apareciera cualquier señal del diluvio. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una advertencia, pero dudaste en obedecer porque no viste evidencia? ¿Cuántas veces te ha llamado a entrar en el arca, pero tú querías esperar un poco más? El diluvio nos enseña que la obediencia ante la tormenta es lo que nos salva de la destrucción. El mundo de hoy no es muy diferente al de aquella época. La corrupción, el pecado y la rebelión contra Dios siguen creciendo. Pero así como en el tiempo de Noé, Dios siempre tiene un pueblo que escucha su voz y se prepara. Y aquí viene la gran pregunta: ¿estás listo para entrar al arca? El arca de Noé era un símbolo de Cristo, el único camino de salvación en medio del juicio divino. Así como en los días de Noé, hoy hay una invitación abierta. Dios está llamando a la gente a la seguridad de su presencia antes de que llegue el juicio final. Pero solo aquellos que escuchan y obedecen tendrán un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Vas a esperar a ver la lluvia o vas a entrar al arca ahora? Después del diluvio, la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Dios hizo un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Génesis 9:11. Pero una vez más, el corazón del hombre se inclinó hacia el orgullo y la rebelión. La Biblia nos dice en Génesis 11 que los hombres decidieron construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Querían un nombre para sí mismos. Querían llegar a ser poderosos sin depender de Dios. Ellos han dicho: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para que podamos hacernos un nombre y no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Tenga en cuenta que esta fue la misma tentación que llevó a Adán y Eva a caer en el Edén. El deseo de ser como Dios. No querían dispersarse, querían tener control sobre su propio destino. Pero Dios ya había ordenado que la humanidad se extendiera por toda la tierra. Génesis 9:1. En otras palabras, la construcción de la torre fue un acto de desobediencia directa a la voluntad del Señor. Y entonces Dios actuó. En Génesis 11:7-9, Dios confundió las lenguas de los hombres, provocando que ya no se entendieran entre sí. El proyecto de la torre se detuvo y la humanidad se dispersó, tal como Dios lo había planeado desde el principio. Ahora ve la conexión con tu vida. ¿Cuántas veces hemos intentado construir nuestras propias torres de Babel?
Queremos ser independientes, queremos tener control total sobre el futuro, queremos alcanzar el cielo a través de nuestros propios esfuerzos. Pero cada vez que tratamos de reemplazar la voluntad de Dios con la nuestra, las cosas terminan en confusión. Babel nos enseña una lección importante. Todo intento humano de alcanzar la gloria sin Dios está condenado al fracaso. El problema no era el edificio en sí, sino el espíritu de orgullo y rebelión que había detrás de él. Lo mismo ocurre hoy en día. La sociedad moderna sigue intentando construir torres, sistemas, ideologías y filosofías que prometen un paraíso sin Dios. Pero el resultado es siempre el mismo: confusión, división, caos. Por otra parte, Dios ya ha preparado el verdadero camino al cielo, y ese camino no es una torre construida por hombres, sino el puente de la cruz de Cristo. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Esto significa que la única manera de llegar al cielo no es construyendo algo a nuestra manera, sino siguiendo el camino que Dios ya ha establecido. La pregunta es: ¿estás tratando de construir tu propia torre o has aceptado el camino que Dios ha preparado? Dios destruyó Babel porque el orgullo humano nunca puede reemplazar la gloria de Dios. Pero nos dio un nuevo proyecto, el reino de los cielos, donde no hay confusión, sino unidad en el Espíritu. Hoy Dios nos llama a dejar de intentar construir torres y comenzar a construir una verdadera relación con Él. ¿Estás listo para derribar tu torre y confiar en la voluntad de Dios? Después de la confusión de la Torre de Babel, Dios decidió actuar de una manera diferente para restaurar a la humanidad. En lugar de tratar con toda la civilización a la vez, Él escogió a un hombre para iniciar un nuevo pueblo. Un pueblo que llevaría a cabo su promesa y a través del cual el Mesías vendría al mundo. Este hombre era Abraham, quien más tarde se convertiría en Abraham. La historia comienza en Génesis 12:1, cuando Dios hace un llamado directo: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré». Y entonces Dios hizo una promesa poderosa: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición». Génesis 12:2. Vea lo que está pasando aquí. Dios estaba apartando a un hombre y a sus descendientes para construir un nuevo futuro. Mientras la humanidad trataba de encontrar su propia gloria en Babel, Dios estaba preparando un plan mucho mayor para aquellos que le obedecieran. Pero había un detalle importante: Abraham necesitaba salir de donde estaba. Aquí está uno de los mayores principios espirituales de la Biblia. Para entrar en el propósito de Dios, primero debemos salir de nuestra zona de confort. Ahora, vea cómo esto se conecta con su vida. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a algo mayor, pero el miedo a lo desconocido te ha impedido obedecer? Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en la voz de Dios y lo siguió por fe. Muchas veces queremos que Dios nos revele todo el plan antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que Dios solo nos muestra el siguiente paso cuando estamos dispuestos a obedecer sin ver el destino final. Hebreos 11:8 confirma esta verdad. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora presten atención. Dios no solo llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, sino que también le hizo la promesa de que bendeciría a todas las naciones. Esta promesa se cumplió en Jesucristo. En Gálatas 3:29 la Biblia nos dice: «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa».
Esto significa que esta promesa es para ti también. Dios te está llamando a dejar tu tierra natal, tu zona de confort, tus limitaciones, tu pasado, y entrar en su propósito. Pero eso requiere fe. ¿Estás dispuesto a confiar en el plan de Dios, incluso sin ver todos los detalles? Abraham se convirtió en el padre de la fe porque decidió creer que Dios tenía algo más grande para él. Hoy Dios te hace la misma pregunta. ¿Estás listo para salir de tu zona de confort y seguir el camino que Él ha preparado? El viaje no será fácil, pero la recompensa es eterna. Después de muchos años de espera por la promesa de un hijo, Abraham y Sara finalmente recibieron a Isaac, el heredero que continuaría el linaje de la bendición de Dios. Isaac fue el cumplimiento de la promesa, el don divino que cambiaría la historia de la humanidad. Pero de repente, Dios hace una petición inexplicable. En Génesis 22:2, Dios le dice a Abraham: «Toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré». Esta orden parece absurda. ¿Cómo podría Dios pedir el sacrificio de su propio hijo prometido? ¿Cómo podría querer que Abraham renunciara a lo que había esperado durante tantos años? La respuesta está en la fe y la obediencia de Abraham. Aun sin entender, Abraham confió. Y en Génesis 22:5 dice algo sorprendente a sus siervos antes de subir a la montaña con Isaac: «Quédate aquí con el burro mientras el muchacho y yo vamos para allá. Después de adorar, regresaremos aquí». Prestad atención a esto. Abraham ya sabía que volvería con Isaac. ¿Cómo fue esto posible? Hebreos 11:19 nos da la respuesta. Abraham pensó que Dios era poderoso incluso para levantarle de entre los muertos. En otras palabras, Abraham confió tanto en Dios que sabía que incluso si Isaac muriera, el Señor podría devolverle la vida. Y luego, en el momento en que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene y le revela algo extraordinario. «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado tu hijo, tu único hijo». Génesis 22:12. Y en lugar de Isaac, Dios provee un cordero para el sacrificio. Ahora ve la conexión con tu vida. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo que no entendemos? ¿Cuántas veces permite que nuestra fe sea probada hasta el límite? Pero aquí está el secreto. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él siempre tiene un plan más grande. El sacrificio de Isaac fue un símbolo profético de lo que Dios haría en el futuro con su propio Hijo, Jesucristo. Así como Isaac llevó la leña del sacrificio, Jesús llevó la cruz. Así como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único Hijo, Dios ofreció a su único hijo por la humanidad. Así como Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado en nuestro lugar. Dios nunca quiso realmente que Isaac muriera. Lo que Él quería era el corazón de Abraham. Ahora piensa en tu vida. ¿Hay algo a lo que te has estado aferrando con tanta fuerza que Dios te está pidiendo que lo sueltes? Hay promesas o bendiciones que han llegado a ser mayores que Dios mismo en tu corazón. Abraham demostró que confiaba en Dios por encima de todas las cosas. Y Dios no solo restauró a Isaac, sino que también hizo un pacto eterno con Abraham, garantizando que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Hoy Dios te pregunta: ¿estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando no entiendes lo que está haciendo? La verdadera fe es la que confía antes de ver, obedece antes de entender y da antes de recibir. Dios siempre tiene un cordero preparado para el sacrificio, pero ¿estás listo para escalar la montaña con fe? La historia de Jacob es una de las más profundas y transformadoras de la Biblia. Desde su nacimiento,
luchó por alcanzar bendiciones. Nació agarrado del talón de su hermano Esaú, Génesis 25:26, y su nombre, Jacob, significa el que agarra o engañador. Y de hecho, Jacob vivió gran parte de su vida usando su astucia para conseguir lo que quería. Compró la primogenitura de su hermano con un plato de lentejas, Génesis 25, 29, 34. Engañó a su propio padre para recibir la bendición de Esaú, Génesis 27, 18, 29. Fue engañado por Labán, pero luego usó su inteligencia para prosperar, Génesis 30, 37, 43. En otras palabras, toda la vida de Jacob fue una lucha por lograr algo, pero llegó un momento en que Dios lo confrontó y todo cambió. La noche antes de encontrarse nuevamente con Esaú, Jacob estaba solo y tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Génesis 32, 24, 26 dice: Así que Jacob se quedó solo, y un hombre vino y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el muslo de Jacob, y éste se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: Déjame ir, porque es de día. Pero Jacob respondió: No te dejaré ir si no me bendices. Aquí tenemos uno de los momentos más profundos de la Biblia. Jacob, que siempre había luchado con los hombres, ahora estaba luchando con Dios. Pero algo sucede. Dios le toca el muslo y queda cojo. Y aquí está la gran revelación. Jacob ganó la pelea, pero quedó marcado para siempre. Génesis 32, 28 nos da la clave de la transformación. Entonces el hombre dijo: No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Ahora vea cómo esto se conecta con su vida. ¿Cuántas veces has intentado ganarte las bendiciones a tu manera? ¿Cuántas veces has utilizado la fuerza, la inteligencia y las estrategias humanas para lograr algo? Pero llega un momento en que Dios nos encuentra en la noche, en medio de nuestra lucha, y nos toca de una manera que nos cambia para siempre. Después de esta pelea, Jacob nunca volvió a ser el mismo. Salió cojeando, pero salió bendecido. Y esa es la gran lección espiritual. A veces, la mayor bendición de Dios no es darte lo que quieres, sino transformarte en la persona que Él quiere que seas. Dios no necesita de tu astucia, de tu esfuerzo humano, ni de tu inteligencia para cumplir sus promesas. Lo que Él quiere es tu corazón quebrantado y dispuesto a confiar en Él. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Estás luchando contra Dios o luchando con Dios? Jacob luchó con los hombres toda su vida, pero su mayor victoria llegó cuando luchó con Dios y se rindió. Hoy, Dios te llama a dejar de luchar con tus propias fuerzas y comenzar a confiar en su fuerza. Quizás Él necesita tocarte para marcarte, pero sabed que cada marca de Dios viene con una bendición eterna. ¿Estás listo para dejar de ser Jacob y convertirte en Israel? La historia de José es una de las más inspiradoras de la Biblia. Él era el hijo amado de Jacob, el heredero de una gran promesa, y tenía grandes sueños dados por Dios. Pero para que estos sueños se hicieran realidad, José tuvo que recorrer un camino que parecía opuesto a lo que Dios había prometido. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, Génesis 37, 28. Fue fiel en la casa de Potifar, pero fue acusado injustamente y encarcelado, Génesis 39, 19, 20. Interpretó sueños en la prisión, pero fue olvidado, Génesis 40, 23. José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Después de todo, tuvo visiones de grandeza, pero todo lo que encontró fue humillación, sufrimiento y traición.
Pero la verdad es que Dios estaba usando cada fase de tu dolor para prepararte para su propósito final. En Génesis 41:41, finalmente vemos el punto de inflexión. Entonces Faraón le dijo a José: «Te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto». José pasó años siendo quebrantado, moldeado y probado, y a su debido tiempo Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Ahora vea cómo esto se conecta con su vida. Muchas veces, cuando Dios nos da un sueño o una promesa, imaginamos que todo sucederá rápida y directamente. Pero en realidad, el proceso de cumplir la promesa implica dolor, pérdida y pruebas. José tuvo que ser despojado de todo, de su posición en la casa de Jacob, de su libertad, de su orgullo, para que Dios pudiera revestirlo de verdadera autoridad. El secreto de la historia de José está en Génesis 50:20, cuando finalmente conoce a los hermanos que lo vendieron. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo esto a mi bien para que hoy se salven muchas vidas». Esto significa que incluso las cosas malas que la gente te hace pueden ser usadas por Dios para guiarte a tu destino. Y esta es la gran verdad espiritual. El propósito de Dios para tu vida no se verá frustrado, pero el camino hacia Él puede ser muy diferente al que imaginas. Quizás estás pasando por un momento de injusticia, abandono o sufrimiento. Pero la pregunta es: ¿confías en que Dios tiene el control incluso cuando todo parece ir mal? José fue fiel incluso en la prisión, incluso como esclavo, incluso cuando fue olvidado. Y por ser fiel en el proceso, Dios lo puso en la cima. Hoy Dios te pide: ¿estás listo para confiar en el proceso y permanecer fiel hasta que se cumpla la promesa? El camino puede parecer un fracaso, pero al final todo obrará para el bien de los que aman a Dios. Después de siglos de esclavitud en Egipto, Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo. Pero esta liberación no ocurrió de manera sencilla. El faraón se resistió, el pueblo dudó y el camino parecía imposible. Finalmente, después de las 10 plagas, el faraón permitió que los israelitas salieran, pero entonces ocurrió algo aterrador. El pueblo estaba frente al Mar Rojo, sin salida. El ejército del faraón estaba detrás de ellos, listo para destruir. No había ninguna solución lógica. La desesperación se apoderó de los israelitas. Ellos comenzaron a quejarse, diciendo a Moisés: «¿Acaso porque no había sepulcros en Egipto nos trajiste a morir en el desierto?» Éxodo 14:11. Pero entonces Moisés respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: «No tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy, porque los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver». Éxodo 14:13. Y en el momento en que todo parecía perdido, Dios dio una orden inesperada: «Dile al pueblo que marche». Éxodo 14:15. Entonces sucedió lo imposible. El mar se abrió y el pueblo cruzó por tierra seca. Los enemigos intentaron seguirlos, pero fueron destruidos por las aguas. Lo que era una barrera se ha convertido en el camino hacia la victoria. Ahora vea cómo esto se conecta con su vida. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un mar rojo, una situación sin salida donde no había ninguna solución humana? Quizás estás afrontando algo ahora mismo, un problema económico, una crisis familiar, una enfermedad, una puerta cerrada. Pero Dios nos dice hoy: no tengáis miedo, simplemente marchen. Lo que parece un obstáculo puede convertirse en tu testimonio. Aquí está la gran verdad espiritual. El mar no se abrió hasta que la gente comenzó a marchar. Esto significa que tu obediencia precede al milagro. Si esperas un milagro para empezar a caminar, puede que nunca llegues a ninguna parte. Pero si confías y caminas por fe, Dios abrirá el camino. Ahora piensa: ¿qué te impide avanzar hoy?
El mar puede parecer grande, los enemigos pueden estar por todas partes, pero el Dios que abrió el mar rojo sigue siendo el mismo. Hoy Él te llama a dejar de mirar los problemas y comenzar a caminar por fe. Simplemente marcha, porque Dios ya ha preparado tu camino. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel inició un largo viaje a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero pronto llegó el primer gran desafío, la falta de comida. En Éxodo 16, el pueblo comenzó a quejarse. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí teníamos ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han sacado a este desierto para que muramos de hambre. Éxodo 16:3. Es sorprendente cómo funciona la mente humana. Incluso después de ver el mar abierto y a sus enemigos destruidos, todavía dudaron de Dios cuando sintieron hambre. Pero Dios, en su fidelidad, no los abandonó. Luego hizo algo extraordinario. Envió maná del cielo. Éxodo 16:4 dice: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción que habrá de satisfacer cada día. El maná caía cada mañana como provisión divina. Pero había algunas reglas. Cada persona solo podía llevar lo suficiente para ese día. Si alguien intentase guardarlo para el día siguiente, el maná se echaría a perder. El sexto día, Dios dio una doble porción para que el pueblo no trabajara en el día de reposo. Ahora ve la conexión con tu vida. A menudo pasamos por periodos de escasez, ya sea financiera, emocional o espiritual, y como los israelitas tendemos a quejarnos y olvidar los milagros que Dios ha hecho antes. Pero aquí está la gran verdad. Dios nunca abandona a quienes ha llamado en un viaje. El maná nos enseña 3 grandes lecciones espirituales. Dios provee diariamente. No necesitas preocuparte por el mañana. Dios te dará el pan que necesitas hoy. La provisión de Dios requiere confianza. Así como los israelitas no podían almacenar el maná, nosotros también debemos confiar en que Dios siempre proveerá en su propio tiempo. La obediencia trae abundancia. Cuando la gente seguía las instrucciones, nunca pasaban hambre. Cuando intentaron hacerlo a su manera, el maná se pudrió. El mayor error de los israelitas fue mirar atrás y añorar Egipto, pensando que el pasado era mejor. Pero Dios no quería que vivieran de recuerdos, quería que confiaran en que lo mejor estaba por venir. Ahora os pregunto, ¿estás confiando en que Dios te proveerá el maná o todavía estás tratando de vivir con miedo al futuro? Jesús dijo en Mateo 6:31-33, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que si buscas a Dios primero, el maná nunca te faltará. Dios quiere que dejes de mirar a Egipto y comiences a confiar en su provisión diaria. Él nunca falla. Después de años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel continuó murmurando contra Dios. Aún después de tantas provisiones y milagros, la ingratitud persistió. Entonces ocurrió algo terrible. En Números 21:5-6, el pueblo comenzó a quejarse nuevamente. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos hartos de este pan miserable. Debido a esta rebelión, Dios permitió que serpientes venenosas invadieran el campamento. Muchas personas fueron mordidas y comenzaron a morir. Pero mira lo que pasa después. El pueblo reconoció su error y pidió a Moisés que intercediera. Entonces Dios dio una solución completamente inesperada. Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. El que sea mordido y la mire, vivirá. Números 21:8. Moisés obedeció y todo el que miró a la serpiente quedó sanado.
Ahora veamos la profundidad espiritual de este acontecimiento. El pueblo había pecado y el veneno de las serpientes era la consecuencia de ese pecado. La muerte era inevitable. Pero Dios, en su misericordia, proveyó un remedio sobrenatural. La serpiente de bronce era un símbolo de Cristo en la cruz. Muchos años después, Jesús confirmó esta conexión cuando dijo en Juan 3:14-15: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Ahora vea cómo esto se conecta con su vida. El pecado también nos envenena, nos separa de Dios, nos destruye desde dentro y nos condena a la muerte espiritual. Pero Dios, en su infinita gracia, proveyó un remedio eterno: Jesús en la cruz. Así como los israelitas solo necesitaban mirar a la serpiente para ser sanados, nosotros solo necesitamos mirar a Cristo para recibir la vida eterna. Aquí hay 3 grandes lecciones espirituales de este evento. El pecado siempre trae consecuencias. El pueblo sufrió porque despreciaron la gracia de Dios. Dios siempre ofrece un camino de restauración. Incluso cuando cometemos errores, Él nos da la oportunidad de mirar la cruz. La salvación viene por la fe. Los israelitas no tuvieron que hacer nada más que mirar a la serpiente. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada más que confiar en la obra de Cristo. Ahora, reflexiona. ¿Estás tratando de vencer el pecado con tus propias fuerzas o estás mirando a Cristo como tu única esperanza? El veneno del pecado es mortal, pero la sangre de Jesús es el antídoto eterno. Hoy Dios te invita a quitar la mirada de tus dificultades y fijarla en la cruz. Si haces esto, la sanación y la vida eterna ya están garantizadas. Felicidades, has llegado hasta aquí. Y eso significa que no eres cualquiera. Eres alguien que tiene sed de verdad, que quiere crecer espiritualmente y que quiere entender el propósito de Dios para su vida. Ahora te pregunto, ¿cuál fue la lección más grande que Dios te dijo hoy? Quizás fue la caída de Adán y Eva, mostrando que el pecado puede separarnos de Dios, pero la gracia siempre abre un camino de regreso. Quizás fue el sacrificio de Isaac, enseñando que a veces Dios nos prueba para ver dónde está nuestro corazón. O tal vez fue la serpiente de bronce, revelando que la única cura para el veneno del pecado es mirar a Cristo en la cruz. Pero aquí está la verdad más impactante de todas. La historia de Adán y Eva aún no ha terminado. Comenzó en el Edén, continuó con los patriarcas, atravesó generaciones y ahora llega a ti. El pecado trajo separación, pero Dios siempre tuvo un plan de restauración. Y este plan se cumplió perfectamente en Jesucristo. La pregunta es, ¿quieres ser parte de ese glorioso final? Si llegaste al final de este video, quiero que lo comentes ahora en los comentarios. Soy parte de esta historia. Esta es tu declaración de fe, mostrando que entiendes que Dios te está llamando a vivir su propósito. Y quiero pediros algo muy importante. Compartid este video. Mucha gente está perdida, viviendo sin esperanza, sin dirección. Piensan que sus vidas no tienen sentido. Pero tú puedes ser el instrumento que Dios usa para abrirles los ojos. Imagínense si Adán y Eva hubieran tenido a alguien que les mostrara el camino antes de la caída. Tú puedes ser esa persona para alguien hoy. Entonces envía este video a al menos 3 personas. Sé un canal de bendición. Y si aún no estás registrado, regístrate ahora y activa la campanita. Porque tu viaje espiritual no puede detenerse aquí. Seguimos adelante. Dios tiene mucho más que revelarte. Y antes de terminar, quiero pediros algo muy especial. Quedaos en silencio unos minutos, escuchando esta canción que está sonando ahora.
Utiliza este tiempo para reflexionar, agradecer a Dios y sentir su presencia donde estás. No pauses el video todavía. Deja que Dios hable a tu corazón. Que la paz de Cristo esté con vosotros.